Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito de dramas turcos, donde el Kafu copyright es fuerte, las historias son apasionadas y los giros argumentales nos dejan con la boca abierta. Hoy tengo un chismecito jugoso que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de una posible reconciliación superíndice 3N que estuvo causando revuelo en el mundo del espectáculo turco. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Antes de que nos sumerjamos en este drama, les recuerdo que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre series turcas. Ahora rense un cafecito bien cargado, porque esto se pone interesante. Como saben, la ruptura entre Kerem y Hande dejó superíndice 3 a muchos fans devastados. Eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor en la pantalla y fuera de ella. Su química en Senu con diéresis al Capm era innegable, y muchos pensaban que su relación superíndice 3N duraría para siempre. Pero la vida, como las series turcas, a veces da giros inesperados. La noticia de su separación superíndice 3N fue un balde de agua fría para todos. Los rumores volaban, las teorías conspirativas se multiplicaban, pero ninguno de los dos hablaba abiertamente sobre las razones de la ruptura. El silencio era ensordecedor. Sin embargo, recientemente han surgido más menos ales que sugieren que podríamos estar presenciando un reencuentro, una reconciliación superíndice 3N que muchos fans han estado esperando con ansias. Vamos a analizar las pistas, a desentrar más menos a los rumores y a especular, como nos gusta hacer, sobre el futuro de esta pareja y cu superíndice 3 Nika. Pero antes, quiero recordarles algunas de las series que catapultaron a Kerem y Hande a la fama y que, de una u otra forma, han influido en nuestra percepción superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Empecemos, obviamente, con la serie que lo cambió superíndice 3 todo, Senu con diéresis al Capm. Senu con diéresis al Capm, emoticono besos, esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erupar Rafael como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero y culpa a Serkan, un exitoso arquitecto que ofrece becas. Para vengarse, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Como era de esperar, la farsa se convierte en amor verdadero. La serie es relevante para el tema de la reconciliación superíndice 3N porque fue precisamente en el set de grabación superíndice 3N donde surgió superíndice 3 la chispa entre Hande y Kerem. Los fans quedaron cautivados por su química en la pantalla, y la noticia de su relación superíndice 3N en la vida real solo aumentó superíndice 3 el interu copyright, ese por la serie. Muchos creen que la autenticidad de su amor se reflejaba en sus personajes, lo que hizo que la serie fuera aún muy atractiva. Un dato interesante es que, durante la grabación superíndice 3N, ambos compartieron muchísimas fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando la gran amistad y complicidad que tenían, lo que alimentó superíndice 3 aún las expectativas de los fans. Además el final feliz de la serie con Eda y Serkan juntos, creó superíndice 3 una especie de efecto esperanza en los fans, quienes deseaban lo mismo para Hande y Kerem en la vida real. Ahora, hablemos un poco de Kerem Bürsin por separado. Antes de Senu con diéresis al Capm, Kerem ya ha logrado un gran reconocimiento en Turquía, gracias a otra serie que también copyright N vale la pena mencionar. Gunealli Beklerken emoticono besos, esta serie dramática, estrenada en 2013, fue uno de los primeros papeles protagus superíndice 3 Nikous de Kerem Bürsin. En ella interpreta a Kerem Sayer, un estudiante popular y rebelde en una prestigiosa escuela privada. La serie sigue la historia de Zeynep, una joven que se traslada a Estambul con su madre y comienza a asistir a la misma escuela que Kerem. Su llegada desencadena una serie de conflictos y secretos que pondrán a prueba a todos los personajes. Gunealli Beklerken es relevante para nuestra discusión superíndice 3N porque mostró superíndice 3 el talento de Kerem Bürsin como actor, y lo consolidó superíndice 3 como uno de los galanes prometedores de Turquía. Su interpretación superíndice 3N de Kerem Sayer, un personaje con matices y complejidad, le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público.
A The Moon S. Esta serie demostró superíndice 3 su capacidad para interpretar tanto personajes románticos como personajes Moon S. dramáticos, lo que amplió superíndice 3 su rango actoral y le abrió superíndice 3 las puertas a proyectos Moon S. ambiciosos. Un dato curioso es que durante la emisión superíndice 3N de Guneaji Beklerken, Kerem también copyright N vivió superíndice 3 un breve romance con su coprotagonista, lo que demuestra que el amor en el set no era algo nuevo para Ucondiéresis copyright L. Por el lado de Anne de Eru Parrafoel, también copyright N tenemos otra serie que es importante mencionar para entender su trayectoria y su crecimiento como actriz. Asterisco Ay Claftan an Lamaz, emoticono besos, en esta comedia romántica, Anne de Eru Parrafoel interpreta a Ayat Uzun, una joven que se hace pasar por la hija del jefe en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murad Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, el hijo del dueño más menos o de la empresa, con quien comienza una relación superíndice 3N llena de enredos y malentendidos. Ay Claftan an Lamaz es relevante para el tema de hoy porque fue la serie que catapultó superíndice 3 a Anne de Eru Parrafoel a la fama internacional. Su interpretación superíndice 3N de Ayat, una joven divertida, espontánea y llena de energía, conquistó superíndice 3 al público de todo el mundo. La serie fue un Ucondiéresis copyright sito de audiencia y se transmitió superíndice 3 en numerosos pauses, lo que convirtió superíndice 3 a Hande en una de las actrices turcas Mu S reconocidas a nivel mundial. A The Moon S. Esta serie demostró superíndice 3 su talento para la comedia romántica y su capacidad para conectar con el público a trabu copyright S de personajes en trau más menos hables y divertidos. Un dato interesante es que durante la grabación superíndice 3 NDA y Claftan an Lamaz, Hande y Burak desarrollaron una gran amistad, lo que se reflejaba en la química que tenían en la pantalla. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió superíndice 3 con Kerem, su relación superíndice 3N nunca trascendió superíndice 3 la amistad. Ahora bien, volviendo al tema central, copyright ¿estu pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Por qué copyright hay tantos rumores de reconciliación superíndice 3N? La verdad es que no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos. Pero como buenos detectives seriu copyright filos, hemos estado recopilando pistas y analizando los rumores que circulan en la prensa turca. Una de las más menos ales mudes evidentes es que Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. No juntos, pero en los mismos eventos y fiestas. Esto podría ser una simple coincidencia, pero algunos creen que es una más menos al de que estu N intentando acercarse el uno al otro. Otra pista es que ambos han dejado de seguir a algunas personas en sus redes sociales, personas que se rumoreaba que habían influido negativamente en su relación superíndice 3N. Esto podría ser una más menos al de que estu N haciendo limpieza en su vida y preparándose para un nuevo comienzo. Además, algunos medios turcos han informado que Hande y Kerem han estado teniendo conversaciones telefu superíndice 3 nicas en secreto. Al parecer, han estado intentando resolver sus diferencias y reconstruir su amistad. Esto podría ser el primer paso hacia una reconciliación superíndice 3N amorosa. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Hande y Kerem estu copyright N volviendo a estar juntos. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Lo que podemos decir es que tanto Hande como Kerem son dos personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer. Ya sea que decidan volver a estar juntos o no, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto estaremos aquí para seguir informándoles sobre cualquier novedad que surja en torno a esta pareja y superíndice 3 nica. En los últimos días se ha hablado incluso de un proyecto en común. Un rumor que los une en una nueva serie o película. Imaginen la emoción superíndice 3N si eso llegara a confirmarse. Será la prueba definitiva de que, al menos profesionalmente, las cosas están en un excelente momento. Este reencuentro laboral podría ser el catalizador que necesitan para reavivar la llama del amor. Aunque claro, esto es solo una elucubración superíndice 3N MUA. También copyright N hay que considerar el factor tiempo. Ambos han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente quieren. Quizás ese tiempo separados les ha servido para valorar lo que tenían y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. El tiempo a menudo cura las heridas y permite ver las cosas con mayor claridad.
Pero, seru, que la presiu superíndice 3n mediu tica y la constante atenciu superíndice 3n de los fans podrán ser un obstáculo para su reconciliaciu superíndice 3n? Es una pregunta bullida. La fama puede ser un arma de doble filo, y la constante vigilancia puede hacer que sea difícil para una pareja mantener una relación superíndice 3n normal y saludable. Sin embargo, tanto Ande como Kerem están acostumbrados a lidiar con la fama, y han demostrado ser capaces de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Además, no podemos olvidar el impacto que tendrá una reconciliación superíndice 3n en sus fans. Será una noticia que alegrará a millones de personas en todo el mundo, y que les dará esperanza en el amor verdadero. Pero también copyright N es importante recordar que su felicidad es lo muy importante, y que deben tomar la decisión superíndice 3n que sea mejor para ellos, independientemente de lo que piensen los de MUDS. En definitiva, la situación superíndice 3n entre Ande y Kerem es un misterio que aún está por resolverse. Pero como buenos amantes de las series turcas, seguiremos siguiendo de cerca esta historia y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Y recuerden, como dicen en las series turcas, Herayey Munkun. Y hablando de todo ser posible, permítanme recordarles brevemente otra serie que, aunque no estuvo directamente relacionada con Ande y Kerem, su refleja la pasión superíndice 3n y los giros inesperados que tanto nos gustan de los dramas turcos. Asterisco Aik Memnu emoticono besos, esta serie, un clásico de la televisión superíndice 3n turca, narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y comienza una aventura amorosa con diéresis copyright L. Aik Memnu es relevante porque explora las complejidades del amor, la pasión superíndice 3n, la traición superíndice 3n y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor. Aunque el tema principal es el amor prohibido, la serie también copyright N aborda temas como la familia, la sociedad y las apariencias. Un dato curioso es que Aik Memnu ha sido adaptada en varios pauses, lo que demuestra su atractivo universal y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. Para finalizar, volvamos a Kerem y Ande. Independientemente de lo que depare el futuro, su historia siempre será recordada como una de las MUDS apasionantes y comentadas de la farándula turca. Y ahora llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos seriu copyright filo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de posibles reconciliaciones, de segundas oportunidades y de las series que nos han enamorado. Recuerden que todo lo que hemos dicho hoy son solo rumores y especulaciones. Pero como fans de las series turcas, nos encanta teorizar y son más menos con finales felices. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? Copyright otras series turcas les han marcado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido sobre sus series turcas favoritas. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con Moon de ese chismecito seriu copyright filo. Hasta la Superíndice 3 Sima.